A las 2 de la tarde, en la tienda se inicia el caos. Una voz suena muy fuerte por los altoparlantes y parece encender una guerra porque la gente al interior se disputa las prendas y corre, con los brazos llenos, a instalarse en largas e impacientes filas. De pronto, el vestido siente que algo pasa. Una niña de grandes ojos azules y corta melena rojiza lo saca del gancho y va a instalarse frente a un gran espejo, probándoselo por encima de la ropa sin dejar de llamar a gritos a su mamá. Esta, que vaga por el pasillo contiguo con varios paquetes colgando, no le presta atención y sigue buscando algo más en los otros estantes. Molesta por la falta de atención, la niña arroja el vestido sobre un montón de ropa que yace olvidada a los pies de un maniquí y con el brusco movimiento uno de los preciosos botones de bronce se sale de su lugar rodando por el piso. El vestido siente pánico. Abandonado a su suerte, intenta dejarse caer para llegar donde ha quedado su botón perdido. Pero sus esfuerzos se ven entorpecidos cada vez que le arrojan otra prenda encima, o peor, a medida que los pies de los clientes van empujando el botón cada vez más lejos. Al final del día, y mientras las luces del centro comercial se apagan, el vestido pierde de vista su botón. ¡Chan! Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Y tú querías? En Hobby FM. ¡Bravo! Aplausos. A ver, hace tiempo que no empezábamos el programa con una lectura que no fueran editoriales sobre la contingencia. Sí, por lo menos 3 semanas, tres programas atrás por lo menos. Sí, y que es más de un mes. ¿Cómo estás, Hugo? Bien. Medio con la piel un poco picantita del gas pimienta que estaban arrojando ahí en Plaza de la Dignidad hace una hora. Porque tú vienes de la zona cero ahí. Vengo de allá, sí, vengo de allá. Pasé por ahí y ya estaba la grande. Saludos más a Raúl que nos acompaña hoy día en los controles. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, gracias. Yo muy contento de aquí Radio Controlar por un capítulo más de ¿Y tú querías? Y hoy día tenemos una súper invitada. Tenemos a Liliana Flores Guerra, autora de El Botón de Bronce, entre otros libros de los cuales vamos a hablar en un ratito más, y de... Editora también de Ediciones del Gato. Ediciones del Gato. El texto que leí al comienzo pertenece a El Botón de Bronce, su último libro, y le damos la bienvenida a Lili Flores. ¿Cómo estás, Lili? Bien, estoy bien. Dentro de todo, ¿Sí? dentro de todo lo bien que se puede estar en estos días. Sí, pues, para los tiempos que corren, estoy bien. Esa es como mi respuesta estándar ahora. Ya no es bien y tú, es como para los tiempos que corren, bien. Ahora es como que uno, es curioso porque ahora como que uno hace esa pregunta de verdad y la contesta de verdad. Sí. Sí. Ya no es como la pregunta por cortesía, sino que cuando se la hacía a una persona es porque realmente estáis preocupado porque cobró otro sentido. O sea, en realidad no cobró otro sentido, volvió al sentido que siempre debía haber tenido. Oye, antes de entrar de lleno en el programa, quiero hacer como un pequeño disclaimer con respecto a cómo lo hemos comenzado y cómo lo vamos a desarrollar. Esto no quiere decir que nosotros estemos aceptando que hayamos vuelto a la normalidad. Para nosotros es una declaración de principios decir que no queremos volver a la normalidad que teníamos antes del 18 de octubre, que queremos cambios reales, consistentes, permanentes en el tiempo y que la vida sea digna para todas y todos los chilenos y las personas que viven en Chile y que no sean de este origen. Dicho esto, vamos a tratar de tener un programa un poco más amigable en ese sentido, tratar de recuperar un poco las cosas que nos gustan, y nos gusta hablar de libros y nos gusta hablar con sus autores y con sus autoras. Sí, porque leer y escribir es resistencia. Por supuesto. Así es. Bueno, el mismo principio por el cual tuvimos la actividad el otro día, cuando se hizo el lanzamiento de este libro, que fue una actividad de resistencia cultural y justamente por dignidad. Pues acércate un poco más, sí, por favor. ¿Por qué no me dijeron antes? Porque queríamos ver cuánto tiempo pasaba hasta que te dieras cuenta. Pero es que yo me escucho regio, pues, Sí, no me doy cuenta del detalle técnico. Lo que decía, es como justamente es por la dignidad de hacer lo que nos gusta, lo que queremos, los que vivimos de esto. Entonces esta actividad no es como un distractivo de hacer algo dulce y algo tierno para olvidarnos de lo que está pasando, es como al revés, es para que no se nos olvide por qué lo estamos haciendo. Exacto. Y de hecho en esa actividad en la que tuve la oportunidad de ir a verte y a saludarte, también salió una inquietud que tenía que ver con cómo lo estuviste viviendo todo este periodo desde Puente Alto, que es en donde tú actualmente vives. Puente Alto mismo.
El mismísimo. Sí. ¿Al lado de qué estación es? ¿La protectora de la infancia? No, no es protectora de Elisa Correa. Elisa Correa. Esa fue la más acontecida. Sí, sí, yo veía fotos que publicaban, no, y se está quemando de nuevo Elisa Correa. Y yo decía, yo estaba allá al ladito. Claro. Yo estaba iniciando ese incendio. Aparece por ahí. Oye, le damos la bienvenida a Lipín, que se nos viene sumando Oye, también al... Hago estas apariciones en este Sí, programa. sí, son medio fantasmagóricas. Sí, así como que de repente aparezco y estoy sentada. ¿Cómo estás, Lipín? ¿Estoy bien? ¿Sí? Bien, sí. Sobreviví a lacrimógenas y demás. ¿También pasaste por la zona cero? Sí, pues tuve que pasar por allá. ¿Tú Em, tuviste que pasar ahora por el... Pasé por abajo nomás, No. Pues como por abajo. en el metro. Ah, sí, sí, que llegué así como que... A lo mejor es de las que... Es que no hueveo, o sea, la gente ahora está saltando al Mapocho, o sea... Sí. No, terrible. Ay, sí, Horrible. No, Sí. yo que vengo de la zona encapsulada del barrio cívico, no... ¿Del otro Chile? Del otro... Ah, no, yo, no, ¿dónde ya, es el otro ya no, Chile? no, Sí, no, no, que ahí- me confundí. Sí, no, yo estoy en este momento en una zona de una normalidad impuesta a punta de tener piquetes de carabineros permanentemente los alrededores. Está ahí dentro del perímetro Sí. de seguridad, Tiene- que hay un perímetro que está separando la moneda. ¿Tú cachai que los gobiernos, las popularidades de los gobiernos se miden en base a qué tan accesible es el palacio? Sí, pues. Cuando las encuestas empiezan a ir mal, salen las rejas papales. Bueno, actualmente el administrador del Estado que está ahí en el palacio tiene las rejas papales puestas 2 cuadras alrededor de la moneda. O sea, a ese nivel de bien está ese gobierno. Ya, pero hablemos de Lili, mejor. No vamos eh. a hablar del otro sujeto. Ay, sí. Lili, cuéntanos, tú eres escritora, eres editora, pero me imagino que también eres lectora. Sí, aunque en estos tiempos, no solamente estos tiempos actuales, sino que en los últimos años no he sido tan lectora como me hubiera gustado. Pero eso tiene mucho que ver con la pega de editora, porque aparte de los libros de Ediciones del Gato, trabajo mucho haciendo corrección de estilo y edición de libros para otras personas, desde memorias de, no sé, pues, de doctorado, libros técnicos. Entonces eso me consume mucho tiempo, mucho ojo y mucha mente. Entonces el tiempo para leer por agrado se me restringe un poco. Y Es bien amplio tu margen. ¿Ah? Es bien amplio tu margen. Sí, y claro, y cuando ya tengo tiempo para leer y disposición, me pasa mucho que si algo no me agarra de una... Paso. next. ¿Siempre, Sí, siempre paso. fue así? ¿Siempre fuiste una lectora así, que si la lectura no te atrapaba, la dejabas mejor por otro mejor? Sí, desde chica tuve como ese saludable hábito, porque afortunadamente en mi casa como que estaban todos los libros de la casa disponibles para mí, sin importar si estaba leyendo casi una novela erótica a los 10 años, eso nadie se daba cuenta. Como las 50 sombras de Grey. No, eso Una es buena. bastante más- Es que me hizo acordar lo que acaba de mencionar la Lili, me hizo acordar de una compañera de trabajo que es de estas son de estas familias que son bien desconectadas más o menos de la crianza de sus hijos, porque normalmente están soportadas en otras personas, debido a que trabajan mucho, etcétera. La cabra chica le pidió un libro, se lo compraron y yo me acuerdo que fuimos a un carrete en la casa y la cabra chica tenía 9 años y andaba leyendo las 50 sombras de Grey. Era el libro que le habían comprado los papás. No. Ah, regio, estaban súper... Sí, así como que súper cachando brutal. caleta de que no, le- no me pasaba ese extremo, pero sí había libros que para la edad que yo tenía estaban fuera de mi capacidad El cognitiva. Marqués de Sade. No, tanto no. Pero entonces yo los dejaba de lado, po, porque no los cachaba, pues no me lograba enganchar. Pero años después los volví a agarrar y sí. Pero claro, cuando era joven era mucho más compulsiva y me leía todo. O sea, todo ¿Cuál lo fue el que libro que hizo clic? ¿Hizo clic en qué sentido? En el sentido de que descubriste que lo tuyo iba por las letras. ¿Sabes qué? No recuerdo ningún libro en específico que haya sido como, oh, yo quiero dedicarme a escribir para escribir así. Para nada, fue la decisión de que yo me iba a dedicar a escribir, fue tomada muy joven, a los 14 años. Había escrito cosas antes, pero uno cuando es chico no sabe muy bien para dónde apunta, pero fue como si hubiera salido de adentro esa convicción. Es como, de todo lo que hago, que puedo hacer bien y que me gusta, por este lado me voy a tirar. Y esa va a ser mi vida. Oye, Liri, y es que me quedó dando vuelta esto de que haces correcciones de estilo en tesis de repente. ¿Eso no te amplía mucho, te amplía caleta el universo de cosas que puedes contar, po, o no? O sea, de hecho, bien interesante porque cuando partí haciendo esas pegas, eran tesis y libros de arqueología.
Bacán. Entonces se fue como ampliando cada vez más, he corregido hartas tesis de postulantes a doctores o aspirantes a doctores con investigaciones que se han hecho en Chile. Entonces son cuestiones súper específicas, como que te muestran que, no sé, que hubo una excavación en tal parte y encontraron un grupo que tenía, no sé, como 8.000 años de data, y de acuerdo a la posición ven si tenían ritos funerarios, ven los materiales que habían ahí para saber de dónde venían ellos. Yo lo encontré apasionante. Fascinante. Entonces, claro, sí. te dan ganas de repente de escarbar un poco más en esa historia, y aunque sea súper denso técnicamente, yo lo encuentro súper apasionante. Y me ha pasado mucho eso ahora último. No es que yo me pesque libros así de ensayos y me los devore, pero los tengo ahí de cabecera y los voy leyendo con harto agrado, así avanzando de a poquito. Sí. Aparte de lo que hago, digamos, por retribución económica. Claro, no, el que digas escarbar refiriéndote a textos de arqueología me hace todo el sentido. Eso. Un buen juego de palabras. Sí. Oye, No, ¿y sí. ¿qué es lo más peludo de editar una tesis? Primero que todo que hay que entenderla. Tenéis que entender lo que está diciendo el autor para poder asegurarte que los cambios que uno propone, que tienen que ser mínimos, que ayuden a que la idea se entienda mejor, porque eso se lo va a revisar todo un comité de la universidad. Entonces la misión mía es que quede súper fluido y como perfecto y lindo para que nadie pueda decir que algo no se comprendió. Entonces primero tengo que entenderlo yo. Y esa es la parte como más difícil, porque me tengo que aplicar para primero entender lo que dicen y después asegurarme que entendí bien. Y para no estar a cada rato preguntándole al autor también de que, oye, aquí quisiste decir esto, que estoy en lo correcto. Claro, Eso es como porque lo más delicado. Además, el investigador le está hablando a sus pares, no le está hablando a la gente lector. común y corriente. Claro, no es de divulgación científica, sino que son estudios que Claro. como vienen a engrosar el conocimiento. Sí, pero bueno, eso es una de las gracias que te da el periodismo igual, que como que uno se prepara. Yo, aunque no he ejercido periodismo, sí lo aplico en esto, porque uno se prepara para de todo lo que tenéis que leer e investigar, tenéis que como que traducirlo a un lenguaje un poco más de la calle. Entonces, esa como disciplina uno la mantiene, como que se adoptó. Así que de algo ayudó los 5 años. Oye, Lili, ya nos anticipaba ya algo hace un rato atrás, pero ¿cómo fue que nació la Lili escritora? La verdad es que no te sabría decir qué fue lo primero que escribí, que dije, ya, a esto me voy a dedicar. Sí me acuerdo, y me acuerdo porque mi mamá los guardó, porque siempre he sido muy despelotada. Yo tengo un montón de cosas que escribí en algún momento y se perdieron, o sea, se fumaron en el tiempo, no tengo respaldo, no tengo nada. Y mi mamá alguna vez como que guardó unas hojitas y eran cosas que yo escribí, no sé, por el año 92, 93, por ahí, o antes quizás. Uy, hace tanto tiempo. A mí me parece que eso es así como la semana pasada, no es tanto. Claro. No es tanto tiempo. Una cosa, un par de décadas, ¿no? Alevín, octubre ha durado como 30 años. Claro, entonces hay cosas que yo veo de lo que tenía de antes que fueron rescatadas y digo, claro, cuando estaba escribiendo esto como que estaba más o menos definiendo por qué lado me iba a tirar, aunque sí soy súper, no sé si dispersa, pero medio variada en las cosas que escribo, tanto en el estilo, los temas como los formatos. Ya, pero tampoco nos podrías decir si te fuiste al tiro por las historias o lo que escribías eran ideas, pensamientos. Yo hacía más poesía. Ya. Cuando era así como una puber adolescente, harta poesía. ¿Desde el sentimiento o entendiendo la técnica y todo lo que conlleva No, la... del sentimiento, pura guata, no escorpiona, vos. Ah, mierda. ¿Qué? Ah, ¿Qué análisis? Otra más que tuvo su cumpleaños arruinado, gracias. No, todavía no. ah, todavía no. Todavía hay esperanza. ¿Cuándo es? ¿Mañana pasó? Mañana. Está muy bien, en serio. No, pero tengo esperanzas perdidas ya. Ya se arruinó. No importa, me vengo. ¿Qué te podría hacer el cumpleaños? ¿Qué regalo esperarías así como si tuviese la oportunidad ahora del contexto que hay, pedir un regalo de cumpleaños? ¿Así del universo? Sí, de Agenda todo. corta. Agenda corta. Sí, una agenda corta decente.
Sí, todo el rato. Agenda corta, porque lo que hay hoy día es un Es par de nada. ideas al aire. El Pascualinas. No es ni aspirina. Bueno, es para como- ofrecer agendas, el weón. así. Claro, pero son no, de agendas rascas que con cueva tienen el año y adentro solo tienen... Le faltan días al mes. Claro, Sí. no, una agenda corta, real, concreta, específica y con soluciones que permitan avanzar mientras se tiene una gran constitución, pero que para que alivie los problemas de los viejos que están ahora, que no van a aguantar 2, 3 años más, Sí. los problemas más, digamos, más de la calle en estos momentos, quizás problemas que a uno directamente no le afectan, pero que es a una gran parte de la población para quedarnos tranquilos de que por lo menos algo se está haciendo. Así que voy a pedir eso. Buenísimo. Bien, que se cumpla. Que se cumpla. Bacán, que se- No tenemos velitas aquí para que soples, pero... No, pero es que mala suerte antes. Sí, pues Ah. sí. No, sí. No, pero aquí no, en Ni tú querías nada da mala suerte. ¿No? No. ¿Todo buena suerte? No, todo es bueno. Ya, bacán. Todo es bueno aquí. Todo- Fabuloso. Sí, La cocina de tu querida Sa. sí. Sí, aquí todo es bueno. Incluso los pasteles. Si viene un pastel acá, también es bueno. Sí, todo. Oye, libros, veo que aquí la mayoría son libros infantiles, literatura infanto-juvenil en realidad. Bueno, en estos momentos está más cargado a lo infantil, sí, po. Salvo por Pero Capelo. el próximo año se va a equilibrar. ¿Ya? El próximo año no hay No, nada. y tiene que tener un poco que ver también con esto que dijiste de que eras variada en tu búsqueda literaria. Pero eso me Claro. imagino que es algo que, o sea, la variedad ha estado siempre, pero el contar historias, para niños, contar historias para adolescentes y luego una historia, un relato histórico. ¿Cómo es esa evolución? ¿Cómo parte? ¿Cuáles son las inquietudes que tú vas explorando aquí? Bueno, si uno hace como la raya para la suma, yo me doy cuenta de que incluso hasta en poesía, que no he sacado, no he publicado todavía, pero ya vendrá algo, siempre hay como un hilo conductor que es como que se tiene que contar una historia, aunque sea a través de poesía propiamente tal. Y en este caso, para mí lo que siempre ha mandado es que no es tanto lo que yo quiera decir, yo quiera mostrar, sino que la historia es la que manda. Entonces, para cada uno de estos libros han sido su par de años de desarrollo de la historia, de el despliegue de la creatividad y la investigación que permita sustentar esto. Porque sí, excepto con el botón de bronce, pero lo que une estos 3 libros, pese a que uno este es infantil, este es juvenil y el de ya es adulto, es que todos tienen datos históricos. Capelo ya es de frente a una novela histórica, pero estos de acá sí tienen elementos históricos muy fuertes. Entonces, eso como que los une y yo diría que sí, quizás un elemento que a mí me gustaba mucho, porque me acuerdo de cuando era chica, po, que yo leía en alguna novela, alguna historia, y cuando salía algún acontecimiento que tenía pinta de que había sido histórico o algo que había sucedido en el pasado, yo me iba a buscar en los libros de historia para ver si encontraba si eso había sido real o no. Y eso a la antigua, o sea... En era enciclopedia. claro, y yo no era muy de biblioteca, pero para esas cosas sí iba. ¿Te llevaste decepciones con eso? ¿Con haber encontrado haber visto un dato histórico que no era fidedigno? Encontré varias cosas que no, porque no las podía encontrar y que no tenía un No tenías cómo sustento corroborar. real. Claro, no había cómo corroborarlo y que te tenía que quedar como, entonces esto es ficticio. Y después con el tiempo de repente fui encontrando que habían algunas cosas que alguna vez leí y que sí, que había algún antecedente, pero fue muy poco. Y además que la variedad en historia, sobre todo lo que era en historia de Chile, cuando yo era más chica, era súper poca. Era penca, po. Yo me acuerdo del manual de historia de Chile, que era un libro grandote. ¿El de Villalobos? Ah. Sí, pero esa Bueno. no es novela. No, pues sí, sé que no es novela. Por algo se llama manual. Sí. Ah, sí. Sí, pues una Bueno, tú historia escribiste variada. la saga El Hombre Solitario y no una saga. Por supuesto. Sí lo es, son 4 historias. Bueno, esta es una Patrañas. saga. Sí, así ¿Cuál? veo. ¿Cuál Esta es saga? Esta es La- la de saben- Bartolomé Sharp, Las, que hoy aven- día es alcalde, no nada que ver, no, ese es ¿Cómo? Jorge Sharp. las aventuras Capaz que del- son descendientes. Las aventuras de Amanda y el gato del pirata. Sí, 1 y 2. Esto partió, claro, un poco con esa lógica que yo quería, en algún momento me dio la locura que tenía ganas de hacer una historia que involucrara a una niña y un gato. No sé por qué, entre la conversa y de cómo Ya crear la tenías, historia. disculpa, ¿ya tenías el nombre de la editorial? No, ¿No? no, de hecho el nombre de la editorial salió cuando publicamos el primer libro con Ediciones del Gato, que fue con Lila Calderón. Y ahí fue cuando se puso el nombre de la editorial. Antes de eso no, yo este primer libro lo publiqué así como yo, Lili Flores, nomás. No tenía casa editorial asociada. Independiente. Totalmente. Sufriendo con la independencia del principio. Entonces, la idea ahí era como, partí como con eso, un gato, una niña, Valparaíso, un cerro. Y ahí como que de repente empezamos, yo tuve ayuda para escribir esa historia porque tenía pimponeo de quién era en ese momento mi pareja.
Entonces, pimponeando, ay, mira, se me ocurrió tal cosa y este otro. Oye, y te tinca así de repente, no sé qué, por ahí salió el tema de los piratas. Entonces, entre conversa y conversa, a lo largo de varios meses, se fue como gestando esta historia. Hasta que cuando ya estaba como enterita, era como, ya, ahora escríbela. Y era, ya ahí empezar a aplicar disciplina. Ahora viene lo para más fácil, te digo. Claro, porque yo antes había escrito poesía y cuento. No tenía la disciplina de escribir novela. Entonces ahí tuve que empezar como a forjarme un camino para poder hacerlo, porque yo nunca te hice un taller literario. Yo sí, en la universidad tuve hartas clases de redacción con profes, periodistas y algunos escritores, que era como redacción general, para dominar el arte o la capacidad de redactar. Entonces ahí sí le dimos mucho cuento y ese tipo de cosas. Pero acá había que hacer como todo un cronograma y yo soy medio cuadrada. No soy bien cuadrada en realidad. Entonces como ya, esta historia va a ser así, se va a dividir en estas partes, no sé qué, y empezar a aplicarlo. Y la diferencia es que después, cuando ya hice El Tesoro Collasuyo, que era la segunda parte, aquí ya tenía como un método y que lo apliqué y que para mí fue como súper exitoso. Y después lo repliqué con Capelo. Más o menos. Y a esas alturas te pasaba eso de que los personajes se mandan solos, entonces no es... ¿La segunda parte fue más fácil para ti escribirla que la primera? A ver, la primera me demoré más en escribirla. Era como que a lo largo de un mes iba avanzando un capítulo, de a poquito. En cambio, la segunda parte yo me senté durante un mes en horario oficina y la escribí completa. Oh, qué complicado. Sí, no, así súper dedicada. Entonces yo diría que para mí fue más fácil escribir la segunda en ese sentido. Pero en el tema de los personajes no me pasa que se manden solos, pero para mí tienen que tener como mucha lógica, mucho sentido, sus actitudes, las decisiones que toman, porque tienen que ser congruentes de acuerdo a su propia historia, su personalidad, sus caracteres. Entonces, como que no es llegar y que lo primero que se me ocurre que hacen ponerlo en el papel. Tengo que pensarlo harto porque tiene que ser congruente. Y así se va como dando un poco la forma a la historia. Es como que el arco dramático, por así decirlo, está, pero cómo lo van abordando, eso se tiene que ir viendo como con harto detalle. ¿Trabajáis con fichas de personaje como para poder lograr ese nivel de coherencia? Al ¿O principio- solamente está en tu cabeza? O sea, la ficha después me plasma, es como el resumen. Ya también es así, esos detalles, pero una vez que ya lo creé. Cosas que Cuando- nunca harías. ¿Ah? Cosas que nunca haría este personaje. No sé si tanto, pero sí sus características en cuanto como al color de la voz que tiene, la manera como enfrenta las cosas, sobre todo en un momento de un diálogo, cómo lo va a abordar, por ejemplo. Pero claro, las fichas las hago cuando toda la historia ya está completa y ya me voy a poner a escribir. Ahí armo todo mi... Ah, verdad, tú trabajas con escaleta. Sí, entonces armo toda la escaleta y defino los personajes, veo cómo interactúan unos con otros, hago todo así, como al estilo de García Márquez, que han hecho así como todos ¿Sí? los organigramas de las familias, también, pues cómo se relaciona con este tuvo tantos hijos, incluso meto personajes que no aparecen después en el relato, pero para yo saber que se Que existen. están. Claro. ¿Y cómo funcionáis con los aspectos físicos de los personajes? ¿Es algo también que piensas antes o es algo que esperas que se vaya descubriendo en el camino? Yo lo tengo que tener claro de antes, pero sí es algo que en el relato va apareciendo en la medida que importa que eso aparezca. O sea, si alguien se encandila con los ojos celestes de jovencito, aparece que tiene los ojos celestes, pero porque se encandiló. No es como... No es para describir el personaje. No es para decir y llegó esta niña que medía tanto, no. O sea, sus rasgos van apareciendo en la medida que para la historia tienen... Pero tienen cierta concebido, importancia. de antes. O sea, Sí. ¿a qué me refiero? Que, por ejemplo, una de las cosas que a título personal hago con personajes cuando me gusta mucho el personaje como es de concepción psicológica o cómo actúa, es que de pronto no pienso mucho en su parte física. Entonces, mientras estoy describiendo una escena y como que, oye, sería la raja que este personaje tenga nariz aguileña, tiene nariz aguileña, ¿cachai? Así como, oye, sería la raja que este personaje en realidad no sea con el cuerpo tonificado, sino que tenga guata. Tiene guata, ¿cachai? Ya. O sea, son cosas... No, a mí me pasa vos como al mismo. revés. Yo visualizo el personaje dentro de la historia y lo visualizo como completo, es como que lo voy pintando a medida que voy desarrollando en la cabeza la historia. Si yo estoy 2 años con una historia y dándome vuelta, hasta que yo digo, ya, llegó el momento. Y ahí empiezo a trabajar. Llegó el momento. Claro, y ahí viene el Por trabajo. eso- y ahí lo sacáis en un rato. Ahí te sentáis en 2 meses, 3 meses y escribís. Capelo Un fueron mes. 2 meses. Dos. Esta fue un mes. Es que Capelo era más complicado.
será mucho más difícil. Este es un libro como más amigable, parece que tiene hartas complicaciones, porque en este caso también tenía la parte entretenida, que era la misma protagonista, que en el primer libro tenía 12 años, por lo tanto era más niña, su manera de procesar la información y de plantearlo, porque ella misma cuenta su historia. Y acá ya tenía 15, pues entonces la cabra ya razona con más profundidad, ya se fija en otras cosas, entonces era más difícil en ese sentido, porque yo tenía que hacer el trabajo de acordarme de cómo yo sentía y vivía la realidad cuando tenía la edad de ella, pero extrapolándome a una época actual. Porque no era lo mismo tener 15 hace tiempo, no voy a decir cuándo, pero a tenerlos ahora. Era otras circunstancias también. Claro. El entorno era distinto. Pero después te das cuenta que igual como que la percepción y las emociones y la manera como se trabajan es súper parecida. Lo que pasa es que hay cosas que... Y aparte que varian. también hay que trabajar un poco, no sé, la cultura pop es tan fuerte y la tenemos tan grabada en el inconsciente que muchas veces, cuando incluso ahora nosotros recordamos muchas veces la infancia, hay ratos en donde la infancia que te vendieron los gringos en sus películas te pegan un poco, o sea, no sé, me acuerdo de las películas Stand By Me, cosas por el estilo, Sí. y es como que, sí, pero bueno, mi infancia no fue así, pero puta que es entretenido contar tu infancia como si hubiese sido así. Como si hubiera sido Claro. una película gringa. Bueno, a mí me pasa que yo De los 80, además. tuve mi infancia y el principio de mi adolescencia en una época súper oscura, en plena dictadura. Entonces, como que no tengo recuerdos muy lindos, excepto estos vínculos y lazos que se daban con tu patota de amigos, que era en el fondo el eje del universo, era eso, el grupo, tus amigas, tus amigos, el grupo con el que andás en las fiestas haciendo... De toque a toque. descubriendo- Claro. No, yo No. no viví esa tanto. Ay, si no estamos Yo no tan viví serios. esa época. No, joven. Yo estoy preguntando nomás. No No, alcanzamos claro, a en- por ese punto. En peñas clandestinas. Claro, no era para nada eso. Pero sí era una época que, ponte tú, las fiestas, tú tenías un cumpleaños y para que la fiesta prendiera, salíamos por el barrio a invitar gente. Gente que uno lo ubicaba a veces de vista, que no eran tus amigos, no eran de tu mismo grupo, y lo invitaba a que fueran a la fiesta. Y tenías después la casa llena de gente y todo el mundo se portaba súper bien. Que eran lindos esos cumpleaños en donde estaba la mesita puesta con los platitos para cada uno. Pero eso era de cabros chicos. Te estoy hablando de la Pero adolescencia, eran po. hermosos. Ya, bueno, en la adolescencia era la mesa con el picoteo y la pista de baile. Pues, bueno, si Sí, era eso, ¿no? eso O sea, sí. la pista de baile en realidad es el living despejado para que la Sí, gente baile. yo me así. acuerdo de los amigos que Sí. mi mamá siempre hacía como unos pancitos con unas Canapé, papas, pues, súper canapé de rico, huevo y con- mis de amigos huevo se con echaban los mayonesa. panes en los bolsillos para estar después bailando, de verdad, para estar después bailando y comiendo. No, yo me tenía mi posición estratégica al lado de la mesa. Siempre. Ahí me quedaba yo, al lado de la No, mesa. pues había que estar ahí No, voy a bailar. en el dancing, po. Obvio. Si alguien En quiere mitad bailar de- conmigo, venga. Tengo queso, tengo comida. Tengo canapé de huevo con aceituna arriba. Así. Oye, era rico. Sí, yo hice harta fiesta con cabros. Entonces, Oye, ¿las aventuras de Amanda y el gato del pirata está terminado ya como saga o tiene continuación? mira, podría tener una continuación. Ahí tengo ganas de que se desarrolle otra historia posterior a estos sucesos. No estoy clara que pase tanto tiempo porque acá pasaron 3 años en la vida de Amanda. Yo creo que pasaría como 1 año, 1 o 2 máximo, que podría haber otra historia y que tengo ya ciertas cosas que podrían suceder, que están un poquito esbozadas en el libro. Lo que pasa es que en el primero Amanda es una niña súper común y corriente normal, no tiene poderes, no es como Harry Potter, que tenía esta marca especial, es una cabra del pueblo nomás, po. Y que El poder tiene, del pueblo. claro, pero que aparece este gato que habla con ella y que tiene este superpoder especial que ella nunca se lo atribuye a ella misma, o sea, siempre se asocia como que es el gato el que habla. El No gato es, del no es pirata ella del la que lo especial. escucha. No es ella la que lo escucha exactamente, porque además que igual el gato después se descubre que sí puede hacerse escuchar por otras personas, que eso sucede en el segundo libro. Pero en el segundo libro hay unos atisbos de unos pequeños detalles de cosas especiales que ella sí puede hacer, como que está mirando un mapa pirata y cuando ella lo toca empiezan a aparecer imágenes. Y eso ya es como un poquito más mágico, cosas que... Estamos que llevando tampoco a ella otro no- nivel la historia. Claro. Con este Entonces, Lili ganaste el premio, porque Con si no- este. con ese de allá. Ya, porque Con, ustedes no lo con este sabían. gané un fondo. Ah, perfecto. Este para su primera publicación ganó un fondo del libro. Y Estamos hablando con una escritora premiada
galardonada, o sea... Laureada. Laureada. Fanfarria para todos nuestros espectadores. Sí, pues ahí tiene el libro la medallita. La medallita. Premio Nacional de Literatura. No, pero Nacional, perdón, po. Municipal de Literatura. Municipal de Santiago. Bueno, terminaba en al. Claro, pero es el más antiguo de Chile, este premio. ¿Viste? ¿Cómo Y se lo llama? gané en literatura Ah, juvenil. ya, el premio. Oh. 2017, ¿o no? 2017. ¿Cómo fue esa etapa, Lili? ¿Nos podéis contar? ¿Cómo fue la etapa de cuando se ganó el premio? ¿Cómo fue el postular? ¿Cómo fue como pensaba que iba a pasar, que no iba a pasar? ¿Cómo fue la noticia? Sabes que yo tengo como la política de que cuando trabajo en un proyecto de algo, una postulación a alguna cosa, ya sea a un fondo o a un premio, como que trabajo harto en la postulación en sí y una vez que lo mando me olvido. Es como que lo archivo y esto casi no sucedió. Y me acuerdo que ese año, cuando estábamos como a principios de noviembre, de repente me acordé y dije, ¿qué habrá pasado con esto del municipal? No, se irá a saber, y filo, no pesqué. Y tocó la coincidencia que mis papás andaban en Santiago y andábamos haciendo un trámite legal en una notaría y de repente Lila Calderón me empieza a desesperarse, a llamar, a mandar mensajes, Lili, métete a Facebook. Y yo, ya, ¿qué onda? Y ahí me metí y claro, había una publicación de que ya estaban los finalistas, porque en el municipal primero te tiran por cada género, por cada premio, hay 3 finalistas. Y un mes después ya se anuncia quién es el ganador de entre los 3. No dicen primero, segundo, tercer lugar, sino que quién es el ganador de los 3. Y yo estaba ahí en la terna de los finalistas y fue como locura. Po. Y claro, yo vi en ese momento que los otros 2 finalistas eran de Alfaguara. Entonces dije, no, Ay, no. Ediciones del Gato, Alfaguara, y 2 Alfaguara, bueno, ha sido un agrado, Va a de estar todas el gatito maneras, ahí el para que lo orgullo vean. Pero de fue estar lindo en estar. finalista. Lo importante es participar. Claro, ser finalista entre 400 y tantos libros, no es menos, ya maravilloso. Po. Y como un mes después más o menos me llaman para darme la noticia de que había ganado y me pidieron que guardara la información porque al día siguiente se iba a hacer pública. Ya. Entonces, por supuesto, yo recibí el llamado, ya, qué bueno, qué lindo, Por supuesto, qué no buena lo contará noticia, nadie. sí. Me no pilla sé de qué. sorpresa. No, pero que en realidad fue sorpresa porque yo ya no esperaba ganarle a 2 libros y 2 pues, de Alfaguara. Entonces, después que corté el teléfono me puse a gritar, obvio. ¿Sola? Los gritos y los saltos. ¿Sola? ¿Estabas sola? No, no estaba sola, Ah, ya. estaba en la casa. Fueron los gritos y los saltos correspondientes y después, claro, pues vino toda la ceremonia con cóctel, con toda la cuestión. Con cotelé. Estaba bueno el cóctel. Vestido Bueno, largo y todo pelemos. Ay, que estaba bien bueno. ¿Sí? Sí, estuvo súper bueno. No tenía los canapés de la fiesta cuando chico, pero No, No había puesto no, huevo. ¿sabes que estaba súper bueno el cóctel? De verdad que yo me asombré porque 15 años trabajando en eventos corporativos que haciéndote el cóctel, que coffee break y la cuestión, entonces como que uno le cacha un poco más o menos de este asunto Había de los cariño, cócteles. había calidad. Y estaba bueno. le Bien se bueno. esmeraron. Qué bueno. Y por primera vez lo pude disfrutar, porque siempre que estoy metida en estas cosas, no nada, pues yo estoy en mis propios lanzamientos y no como nada. Pues. ¿Y dónde hacen estas entregas de premios? Le hicieron en la municipalidad, en esta como casa consistorial, parece que se llama, que es la que está justo frente a la plaza de Ah, Armas. ya. Ahí Una frente- bien Ya. bonita frente que está al lado del... ¿No es la Casa Colorada? No, frente No. al Ah, estatua no, Pedro Valdivia sí. en la Plaza de Armas. Ya, perfecto. Claro, en esa... Perdón. Bien Tiene mal. como un hall así grande y ahí lo hicieron y pusieron como una instalación. Estuvo como bien bonita la ceremonia. ¿Y tus papás fueron? No, mis papás estaban de la playa. Oh. Así que... Oye, hagamos mención Sí, es el momento de las menciones. de las menciones. Saludamos a nuestro auspiciador, a Aura Ediciones. Aura Ediciones que... Chucha, pero estaba esperando que No, no. Pero si quieres interrumpir, interrumpe nomás. No, iba a decir que Aura Ediciones tiene la cortesía de traer hasta sus oídos este programa. Pueden encontrar todo su catálogo, sus estupendos libros en su página web, auraediciones.cl. En redes sociales, Aurea Ediciones Chile. Y bueno, también apoya a su librero amigo. Los invitamos a buscar nuestros libros en la Queleo Forestal. Y no sé quién más podría estar muy afectado, qué otra librería puede estar muy afectada con las movilizaciones. ¿Que se les ocurra así? No se me viene ninguna a la cabeza que ¿No? tenga nuestros libros aparte de la Queleo Forestal. ¿Y no están en trayecto también? Sí, entre Trayecto Bookstore, sí. Así También que también están ahí en el Metro Los Leones, Sí. línea 6. leer es resistencia. Así es. Así que busquen su catálogo, libros de fantasía, libros de ciencia ficción, unos fantásticos western. Que de alguna forma también se hacen cargo de
de ciertos malestares. Tiene 31 títulos para elegir ahí. No somos literatura. Somos Aurea. Sigamos. Falta como un... Estamos buscando la música. Hay que traer un xilófono. Hay que traer el xilófono que haga ahí. Tin. Un triángulo. Pasemos a Capelo. 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 Aquí es cuando ya crecen los pantalones, la falda es larga. Estamos por la ¿Cómo, época también. cómo nació la idea de escribir Capelo, Lili? Capelo está inspirado en historias que yo escuché desde muy chica que tienen que ver con mi familia materna, que al igual que muchas familias que son de clase trabajadora, siempre tienen como en sus antepasados algún extranjero misterioso que por algún motivo uno no tiene el apellido o el apellido como que se perdió, pero como Lo que escribieron había- mal cuando llegó a Chile. sí. Una cosa así, claro, no lo pusieron bien en el registro civil. Entonces, yo me di cuenta con el tiempo que muchas personas como que veníamos como del mismo extracto social tenían historias parecidas en sus vidas, en sus familias. Porque yo encontraba súper curioso que en mi familia había esta especie como de mito que parece que es real, de que había un antepasado italiano, pero que vino, dejó la semillita y después se fue. Entonces, como que eso ha dado motivo a creer que hay como cierta sangre especial que recorre por las venas y que para mí siempre fue como súper chistoso. ¿Son gritones? ¿Ah? ¿Son gritones? Sí, sí, Ah, ya. súper gritones. Sí, podría haber algo ahí. ¿Hablan así? No tanto, Lei che parla más canzoni. No, es una familia bastante abundante y loca. Entonces, por ese lado, y además que las historias que yo escuchaba de quién fue mi bisabuela, lo que a ella le sucedió en su vida, que tenía una vida bastante como azarosa para lo que es como lo normal, me llamaba mucho la atención, entonces quise como empezar a reconstruir una historia basada en estas cosas que yo fui escuchando, de las cuales no me consta que todo sea cierto, pero sí fui, a medida que iba investigando, encontrando elementos que eran reales. Porque a mí me habían contado esto, de que el abuelo que tenía X apellido, que tenía una tienda de sombreros en tal parte, y yo nunca había encontrado un antecedente real. Y investigando para Capelo encontré dónde estaba la tienda, encontré fotos de la tienda, encontré fotos del viejujo. Entonces era como, oye, esta cuestión era de verdad. Porque ¿de dónde mi familia, que no hay gente intelectuales, de dónde iban a sacar todos esos antecedentes que se fueron pasando de generación en generación? Porque eran las cosas que contaba mi abuela. Qué buena. Entonces, por ahí se armó la historia y claro, hay harto personaje que está, obviamente 100% ficción, pero sí también inspirado en cosas que realmente pasaban, como la gente que en el campo, los abusos que tenían la gente de la iglesia, que eran como amos y señores en ciertos poblados, que su palabra era más importante que la palabra del alcalde, y que cómo abusaban de las hijas de los campesinos, como todas esas cosas. ¿La iglesia haciendo eso? Sí, como que me suena de alguna Qué parte. raro. Mira, ¿Extraño? Está ambientado recién. Sí, disculpa un segundo, Raúl nos quiere interrumpir con una... Sí, nos han mandado audios a WhatsApp, así que les vamos a dar un poco de tiempo a eso, y también nos han mandado saludos. Así Excelente. que vamos a darle con eso. Corre video, no nada que ver. Corre video, Corre audio. corre audio. ¿Aló? ¿Aló? Sí. No, todo bien. Sí, el audio se demora un poquito en partir. Hola muchachos crimsonianos, ¿cómo están? Ese. Saludo a la invitada también. Bueno, y para aumentar la triste historia de la otra vez de King Crimson, se suspendió The Uriah Heep, banda que me gusta muchísimo y he esperado más de 40 años, así que mañana ir a pedir la plata para que me la devuelvan. Sorry si me toman la cuchara, pero estaba viendo que estaban hablando como de películas o en la adolescencia, algo así. Y bueno, era típico que uno veía cine en su casa a las 4 de la tarde, la típica película de Canal 13 de Corey Feldman, no sé. Ahí uno veía Sin licencia de conducir, Los Goonies, o las películas que dan los viernes en la noche. Clásico de Val Spencer ahí con Terence Hill. Y quería contarle algo bizarro que pasó. Lo que pasa es que cuando iba los 2 primeros años de la U, me acuerdo que iba a Balmaceda y a las 4 de la tarde daban películas. Y tú llegabas y a veces no había nada de gente, o a veces estaba repleto. Lo chistoso es que el tipo en ese tiempo, te hablo del año 99, 20 años atrás, se conseguía películas, no sé, pues ahí el estreno del Quinto Elemento, el Día de la Independencia, cuando estaba repleto, y no había cojines, no había nada, así terminaba con la espalda, pero A piso. mal.
pero eran gratis, po. Y ahí cuando me acuerdo que vi un montón de películas, incluso de Tinto Brass y montones de cine de arte español que como que después me hice fanático de eso. Desde Carne Trémula en adelante. Así que nada, po, saludos a todos y que tengan muy buena semana. Hoy saludos. Ojalá la próxima vez nos diga cuál es su nombre para poder Para poder, saludarlo. sí, porque ya es como tercer mensaje que Sí. escuchamos de él, así que muy O sea, bacán que... Yo creo que Sí. alguien, algo, no sé, tiene que recompensarlo. Sí, todo el rato. Sí, Porque es demasiado sufrimiento. es demasiado, es demasiado. Pero se acuerda de Corey Haim y de Corey Feldman, así que Y veía películas de Terrence Hill y Y de de Bud Bud Spencer. Spencer. Sí. Toma. así que bacán. Así que Pero no metió tan mal la cuchara. sí, la verdad Efectivamente que lo estábamos hablamos. hablando de películas del cine que tenían que ver con la infancia. Sí. Sí, bueno, de hecho también nos dejan unos saludos acá en Facebook. Dice Martín Muñoz Kaiser, saludos a los vaqueros. Y también le manda Antonio Alcayaga grandes corazoncitos y aplausos. Así que Lector Capo. Sal- Capo Antonio. saludos le manda desde Facebook y audios. Ustedes saben que pueden enviarnos sus audios y saludos a nuestro jodífono, que es el más 569 50 82 6759. Más 569 50 82 6759 es el jodífono donde pueden enviar todos sus audios, saludos y todo lo que ustedes quieran. Y si no pueden por ahí, también pueden hacer por Facebook. gracias Raúl y gracias a los auditores que nos mandan sus saludos y que nos siguen. Estamos con Capelo, Con Capelo. Capelo. Con la historia... la historia familiar. Sí. Inspirada en historia Inspirada familiar. en Sí. su historia familiar. ¿Cómo fue hurgar en esta historia? Mira, la verdad es que yo no hurgué tanto en esta época más actual, porque porque todos estos elementos que me permitieron armar la historia yo los venía escuchando desde que era muy chica, como ciertas cosas medio míticas y otras cosas que eran ciertas, entonces después fue como empezar a reconstruir esta historia entre que sí, que no, y poner los elementos que podría tener y sí mucha investigación histórica para darle el sustento que necesitaba la historia de acuerdo a cómo se creó. Entonces pasó con mi familia, que estaban todos esperando que saliera el libro. Obviamente después que todos lo leyeron, me cuentan que se armaron bataolas en la casa de donde se juntan todos para decir qué cosas eran reales y cuáles no. Y algunas tías reclamaban de que por qué yo no había ido a hablar con ellas, porque ellas sabían cómo había sido la historia realmente. Y era, es ficción, está inspirado en ciertas cosas, esto no intenta ser la reconstrucción fidedigna de la historia de mi abuela. Pero sí, o sea, de hecho Es el como libro la está película dedicado- basada en... Es una historia real. Claro, Basada en una historia claro, es ficción, toma elementos, sí, hay unos, de hecho hay elementos que son súper terribles y trágicos dentro del libro y que son reales. Hay otros que son terribles y trágicos, pero ya son ficticios. Son ficción. Pero claro, o sea, conversando con gente que lo ha leído y que, pero ¿por qué pasa esto? Es que esas cosas pasaban. O sea, a uno le cuesta concebir y de repente encuentra que puede ser algo muy terrible, muy tremendo, y esas cosas sí pasaban, po. O sea, basta más o menos recordar cuál era la tasa de mortalidad infantil a Ay, sí. principios del siglo XX. Entonces ya es, por eso no es tan raro que las viejas tenían como 15 hijos y después le quedaban 5 vivos. Claro, era Sí. como asegurarte por cantidad de que alguno va a llegar. O sea, es como que la vida era así, porque no había métodos de control de natalidad, entonces vamos echando hijos, pero No no había tenían televisión la tampoco. capacidad, claro. Pero había una naturalidad también acerca de esa muerte, Se- de ese tipo de muerte. Sí, sí, que uno porque era escucha- trágico, pero estaba como asumido. Sí, uno escucha a las abuelitas hablar, no, yo tuve 7 hijos, 2 se me murieron. Claro, se me murieron, uno tenía 1 año y medio, y son Claro. tragedias en el momento, Sí. pero como que las viejas tenían una resiliencia tremenda para seguir adelante con lo que había que hacer. Po. ¿No? Y todo esto rito del angelito para despedirlo, Oh, sí, que po. era bien Sí, po. chocante. Y todavía, bueno, no sé si ahora. No, a principios de los 70, ya no. No, yo creo que ya no. Ya no se pudo. O sea, yo estuve Ay, no sé, el año 97 en Puyehue. Y con la guaguita. Y no, es que una historia, yo creo que debiera contarla después porque no viene el caso con nuestra invitada. Pero nos tocó presenciar la muerte de un niño y le hicieron un funeral como angelito. Ay, qué Qué- nervio. Y fue brígido. Brígido, Sí. sí. po. No, es terrible. Lili, te tenemos una pregunta. Cha, 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 cha. Y sé que nos tienes una respuesta. Y tú querías
si te declararan legalmente muerta? Bueno, yo encuentro que es una falta de respeto, una pregunta tan terrible que se les ocurre hacerme, casi me morí, de verdad, cuando me mandaron, ya, te vamos a hacer esta pregunta. Y era como, ya, ¿y qué haría yo en una situación así? Entonces, después de no pensarla tanto, sino que más bien como Que interiorizar emocionalmente la pregunta, surgió una respuesta. Entonces, ¿tengo que leerla? Sí, Escuchémosla, te escuchamos. por favor. Ya. Voy. La bruma se cuela a través de las cortinas mal cerradas. Extraño los débiles aullidos y rasguños que me despiertan cada mañana. Parpadeo 2 veces y antes que el silencio llegue a asustarme, recuerdo que dejé al perro en la casa de mis papás hace una semana. Arrojo hacia atrás el cobertor y me calzo los conejos, mis peludas pantuflas. Voy a la logia y saco de la caja plástica un puñado de alimento de la gata. Cuando me agacho para rellenar el pocillo, compruebo que la de anoche está intacta. «Ya anda maraqueando esta hueona», me digo en voz baja. Apenas tuvo su primera camada de gato la esterilicé, pero no por eso ha dejado de revolcarse impúdicamente en el patio y hasta salir a buscar pretendientes arriba del techo. Devuelvo la comida a su bolsa y me lavo las manos para eliminar el olor artificial a salmón. No sé si ducharme o tomar desayuno primero. La casa está bastante presentable. Ayer hice aseo profundo y eliminé todos los pelos que podrían incomodar a algún alérgico o delicado visitante. Voy al dormitorio por mi celular para ver si tengo algún mensaje, pero no lo encuentro sobre el velador. Debo haberlo dejado en la cocina cargándose. Es mejor bañarme de inmediato. El vapor es tan intenso que no logro ver con nitidez mi cara en el espejo. Adivino mis ojeras, las líneas de expresión, tenues pero ya sin remedio. No por eso dejo de luchar contra el paso del tiempo. Con disciplina esparzo las cremas en el contorno de ojos, de labios, mejillas, nariz, frente, mentón. Ligeros golpecitos con las yemas de los dedos intentan amplificar el prometido efecto rejuvenecedor y completo la rutina frotando con energía el cuello. Me amarro la bata. Un dragón de oriente me observa en el reflejo. Vuelvo al dormitorio y otra vez no encuentro el teléfono. Me repito que tiene que estar en la cocina, que seguro lo dejé cargando cuando fui a darle la comida a la gata. O tal vez fue en la noche, cuando recorrí la casa cerrando puertas y ventanas para poder dormir sintiéndome segura. La luz se derrama a través de los visillos, pero no distingo si afuera hay sol o si está nublado, y no tiene sentido asomarme para verificar. Solo noto que la temperatura es agradable, como en las mañanas de verano, aunque está recién empezando esta primavera rara que hasta ahora solo ha traído viento y nubes, nada de lluvias sorpresivas. Termino de aplicarme la máscara de pestañas y escucho ruidos afuera. Me extraña que mis visitas aparezcan tan temprano, pero me doy cuenta de que no he visto la hora, así que tal vez soy yo quien está atrasada. Aún no me he vestido, pero igualmente voy a abrir. Me tendrán que perdonar, pienso, pero antes de llegar a la entrada veo a 2 desconocidos en el living de mi casa. Me paralizo, aterrada, y recuerdo que no está el perro para defenderme. Aprieto más el cinturón de la bata y trato de hablar con el sujeto más pequeño y delgado que está a pocos pasos. No sale ningún sonido de mi boca. Los extraños me ignoran como si no me vieran. El otro tipo, macizo y barrigudo, cubre el sofá de cuero blanco con una manta y entre los dos lo levantan para sacarlo a través de la puerta. Trato de gritar, mi garganta está apretada. Tiritan mis piernas y caigo sobre la alfombra. Los hombres pasan por mi lado llevándose uno tras otro los pedazos de mi historia. Las sillas provenzales que me dejó una abuela, la cómoda de roble que compré con mi primer sueldo, el librero de placa que armé con un cuchillo porque no tenía destornillador. Con impotencia los veo pasar con el escritorio de caoba que alguna vez fue de mi padre. Estiro una mano en un vano intento por detener el saqueo. Logro jalar una de las manillas y cuando temo ver desparramarse mis diarios, mis apuntes, los poemas secretos que nunca mostré, solo cae un cajón vacío y retumba en mi cabeza el eco al estrellarse contra el suelo. Despierto y veo la bruma que se cuela por la ventana. Yeah. Chan. Bien, esa fue la respuesta de Lili Flores a nuestra pregunta y tú querías si te declararan legalmente muerta. Bueno, Es un cuento fantasmagórico, digamos. Sí. ¿Cómo se llama? Es
Es angustiante. Ni idea. Sí, es angustiante. No sé, me queda con la sensación de que hay una suerte de querer aferrarse a una vida que ya no está. Claro, que a mí me dio mucho cuando me dijeron esto, legalmente muerta, porque no era el tema de la muerte en sí, Ajá. sino que legalmente muerta, y yo como que lo asocié inmediatamente con el tema de los bienes, de las propiedades, de las herencias, de este tipo de cosas. Entonces como que es tan fuerte esa imagen de que cuando ya la persona no está, ya se murió, la propiedad a lo mejor se vendió, pero están los muebles que en el fondo era con los que Era hacía tu su historia, vida, sí. sus pedazos de historia están ahí, po. Oh, qué bueno. Cada detalle aquí donde guardaba en el cajón mis cositas secretas, porque no hay fotos, no hay ropa, no hay nada que te indique una vida reciente. Esto quizás hace cuánto tiempo pasó, pero Y eso de abrir el cajón y descubrir que no están tus escritos secretos, ¿te da miedo en la vida real? mira, no lo había pensado porque me sucede que, como les contaba recién, yo soy súper despelotada. Entonces, he perdido un montón de archivos de cosas que he hecho y que, no sé, debo tener montones de poemas que escribí, quién sabe dónde están, que se perdieron, archivos que quedaron guardados en la memoria de computadores que se echaron a perder y por lo tanto se perdió sin ninguna posibilidad de acceder. Entonces, hay harto material que como que se extravió nomás. Y que a veces fantaseo pensando que quizá algún día alguien los encuentre y haga la relación, oye, esta es la misma cara, capaz, pero como que lo dejo un poco al destino. Es como, no sé, pues tengo compañeras del colegio que en la época cuando yo ya me lancé y que iba a escribir, y esa era mi vocación, en cualquier Así momento de yo... clara. Así de clara la tenía. Sí, en cualquier momento, no sé, pues tú tenías un cuaderno, yo lo agarraba y empecé a escribir algún poemita, algún pensamiento, alguna cosa, y lo dejaba firmadito hasta con la fecha. Y tengo compañeras que hasta el día de hoy guardan esos cuadernos que Oh, tienen qué ahí bonito. dentro. Cuando tenga el Nobel, así Claro. hace. Claro, Oye, pero ya tiene el municipal de Santiago. Por Ya, supuesto. güey, ya bueno. ya va agarrando vuelo. Entonces tengo mucho material perdido y puede que ese reflejo del cajón donde estaban guardadas estas cosas, pero que cuando ella lo saca no hay nada porque ya todo eso no está. Pues. Ya no. Sé que me despertaste un recuerdo que ni siquiera es que haya estado dormido, sino que ya es tan lejano que en realidad ni siquiera me acordaba que lo tenía. Que cuando mi abuela murió en el 94, yo tenía como 7 años, yo entendí que mi abuela ya no iba a volver cuando me di cuenta de que sus hijos, o sea, mis tíos, se empezaron a llevar las cosas que ella tenía en un mueblecito, en que era como la típica vitrina en donde tenía sus colecciones de vasitos de vino, todos los chiches que ella tenía Sus y que siempre cositas, limpiaba y sí. que yo siempre la relacionaba con la casa de mi abuela. Cuando ellos empezaron a cada uno a llevarse las cosas, yo ahí entendí que mi abuela ya no iba a volver. Sí, pues uno lo asocia con esas cosas. Sí. Bueno, ¿sabéis que en Capelo hay algo de eso? Porque Capelo está escrito como en varios capítulos, hay unos capítulos largos que son como los capítulos históricos, que están como reconstruidos la historia de estas personas que fueron en mucho tiempo atrás, pero hay unos capítulos cortitos que son en tiempo actual. Y es que la persona que empieza a reconstruir esta historia va interactuando con sus familiares y por aquí consulta una cosa y llega a su poder algo. Y esto se da porque, y esta parte es más o menos como un poco real, la abuela de ella, que ya está a punto de irse, tiene sus colecciones de chiches, tiene sus tacitas, sus juegos de loza que fue armando con los años y se las quiere repartir en vida a sus hijas para que no se peleen cuando se mueran. Entonces le pide a esta nieta que haga como una especie de inventario de estas cosas porque la viejita ya no se mueve, pues está postrada y ya no ve. Entonces a esta nieta, que es como un poco letrada, le pide que haga este inventario para poder distribuir las herencias. Y a raíz de eso ella encuentra una foto vieja, buscando entre medio de las cuestiones y con miedo a las arañas que la pueden picar, ahí sacando las tacitas. Y de ahí origina el empezar a averiguar quién es el que aparece en esta foto, qué monos pinta este caballero, y hay algunas tías tienen información y unas creen que es tal persona y otras dicen que no, que es esta otra. Y ahí ella empieza como a reconstruir esta historia que es la que se va contando a partir de Capelo. Lili, antes de que terminemos, cuéntanos brevemente un poquito acerca de el botón de bronce. Esta es una historia que tiene harto recorrido, que se escribió más o menos como el 2003,
2013, principios del 2014, no recuerdo específicamente cuándo fue, pero se le dio forma de cuento con ilustraciones para postular a un concurso que se hace en México, que es del Fondo de Cultura Económica, que también es como de literatura para la primera infancia. Y ahí hicimos como un largo recorrido con la ilustradora, que es la misma que hizo las portadas de las aventuras de Amanda y de Capelo, porque queríamos participar, pues. Entonces lo hicimos, lo mandamos, no nos pescaron ni en bajada. Después hicimos todo el proyecto para postularle un fondo, no pudimos concretar la postulación, por lo tanto no se logró, hasta que finalmente se logró el año pasado, pues, y ganamos un fondo para poder sacar este libro. Y la historia básicamente tiene harto que ver con mi propia historia, porque cuando yo era niña, que era época de dictadura, tuve la fortuna que mi mamá era modista. Entonces ella, para tenerme bien aperada de ropa, compraba ropa de la ropa usada que empezó a llegar a Chile, y ella la adaptaba para hacerme ropa nueva a mí. Entonces tenía unas cosas como súper lindas que ella me hacía. Pero además de eso, una vez de adulta, cuando quise romper con todo el mundo, yo misma tuve una tienda de ropa usada. Porque soy como súper creyente en el tema del reciclaje, pero no así como el eslogan de que hay que reciclar porque es bueno para la naturaleza, sino que por un tema como lógico. O sea, en la ropa usada tú tenés cosas que están nuevas, de excelente calidad, que son baratas, y que para mí las cuestiones no deberían darse de baja hasta que no cumplieran todo un ciclo de vida. Y el libro, en cierto modo, denuncia esta cultura de la basura, como de la ropa que está colgada impecable, 20 lucas un suéter, y la cuestión se le salió un botón y ya se desvalorizó. Eso es como un poco lo que le pasa pasa en este cuento, que como tú lo leíste, es la historia de un vestido, no es la historia de un botón. Pero ¿por qué el botón es el que le da el nombre? Porque al perder ese botón se produce esta como inflexión en la vida del vestido. El detonante. Exactamente. Lili nos va a dejar un ejemplar del botón de bronce. Vamos a arreglarlo en el próximo capítulo de Y tú querías. Así que queden atentas y atentos a nuestras redes sociales, al Instagram de Lili Flores, que está aquí en el GC abajo de la transmisión en Facebook, en Facebook Live. Dice Lili Flores Guerra, Lili con Y, la segunda. También el Instagram de Hobby FM y los nuestros, el de Hugo Riquelme, el de la Alepín y el mío. Sí, de hecho, bueno, en las publicaciones que están del programa actualmente están también las direcciones de Instagram también. Sí, así que ahí les vamos a contar qué es lo que tienen que hacer para ganarse este hermoso libro. Lili, estamos muy, muy agradecidos de tu presencia aquí. Sabemos que estos días son complejos y armarse un lugar en la agenda para poder participar en este tipo de instancias no es algo sencillo. Fue una muy grata conversación, esperamos que los hayas pasado bien. Lo pasé súper bien, se me hizo corto. Sí, pasa volando. Sí, todo entretenido, gracias. No, muchas gracias por la invitación y estoy re contenta. Y gracias por tu escrito también. Sí. Gracias a por ustedes, tu fue respuesta. un interesante desafío. Le damos las gracias a Raúl también por acompañarnos el día de hoy en los controles. Alevín, palabra de cierre. Resistencia y fuerza. No puedo evitarlo. Sí, ¿Está bien? Sí. es parte de... Leer a resistir. Y escribir y resistir. Nos escuchamos en un próximo capítulo de Y tú querías en Hobby FM. Y como dijo la Lepín, resistir hasta que la vida valga la pena vivirla y haya dignidad para todo el mundo. Hasta la próxima. Podríamos pedirle a la...